Entonces, lo que nos toca ver ahora es inversiones en asociados, que es el nombre que se le da a las inversiones que se realizan con acciones en forma de estrategia, ¿ya? Entonces, vamos a leer lo que les dejé en esta presentación para tener nuestro contexto. Y son aquellas empresas, o sea, son aquellas inversiones, perdón, que se efectúan en otras empresas con objetivos diferentes de la mera administración del capital de trabajo y respecto de las cuales existe la intención de mantenerlas como inversión a largo plazo. O sea, no es solamente por una administración de capital de trabajo, hace referencia a que no solamente es por mera rentabilidad, esto es rentabilidad. El capital de trabajo, recuerden que es el dinero disponible que tiene la empresa para su funcionamiento, que puede ser un exceso de él o puede tener un déficit. En caso de tener un exceso, puede generar inversiones. Por lo tanto, se dice que es diferente a la mera administración para generar rentabilidades, sino que es una inversión a largo plazo. Ante la existencia de inversiones permanentes, se puede mencionar que se entiende por empresas relacionadas porque tienen una relación estratégica mediante la inversión. ¿Ya? Como recordamos, puede ser por distintos motivos esta inversión, por ejemplo, la reducción de costos, en caso de que por economías de escala, por ejemplo, reemplazo de la administración, en caso de que nosotros queramos ser parte de la elección de un director en el cual pueda elegir una gerencia general con el objetivo de determinar así la trayectoria o el alineamiento que se quiere de la empresa. Esto hace, el reemplazo de la administración hace más alusión al término que nosotros en finanzas conocemos como gobierno corporativo. ¿Ya? Que el gobierno corporativo son los accionistas, el directorio y la gerencia. ¿Ya? Luego también puede ser debido a motivos de expansión, básicamente en términos de mercado, cuando quiere expandirse a nuevos mercados. A nuevos mercados se refiere como a nuevos países, por ejemplo, donde quiere comenzar sus operaciones, y también puede ser por integración. Y en esta integración nosotros decíamos, cuando comentamos esto a su vez, que podía ser vertical o horizontal. ¿Ya? Puede ser vertical o horizontal. Entonces, dado aquello, entonces nosotros determinamos que es por un término de estrategia. ¿Ya? Y eso es súper importante tenerlo presente porque ya no era la mera, el mero fin de rentabilizar el capital de trabajo que tenemos de excedente, sino que además por términos de estrategia. ¿Ya? Las inversiones en asociadas se tiende por empresas relacionadas a aquellas que se relacionan de múltiples formas. Una de ellas es a través de las inversiones financieras de naturaleza permanente, en la que se invierte, en que la inversión es significativa y o se tiene influencia en la administración. Entonces, la inversión puede ser significativa o se tiene influencia en la administración, o aquí me faltó o se tiene control, ¿ya? De la administración. Digamos. Puede ser relaciones de inversión, por ejemplo, una invierte en la otra, en términos de integración, que era lo que hablábamos. O sea, una puede ser el proveedor de la otra, por ejemplo,
puede ser en efectos, bueno, eso, más que nada es como integración, puede ser integración vertical, en caso de que sea el proveedor, o integración horizontal, por ejemplo, si utilizan servicios en común, por ejemplo, despacho, o por ejemplo, limpieza, por ejemplo, reparaciones, ahí serían relacionados, ¿ya? De nada. Ahora, este es como el típico gráfico que ustedes pueden encontrar en inversiones asociadas, y bueno, esto lo podemos ver en términos de contabilidad, como desde una mirada más contable, una mirada más financiera. Lo que hay detrás es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, no es como que tenga dos términos o una base distinta, ¿ya? En términos contables, nosotros decimos que tenemos una inversión pasiva entre estos porcentajes, entonces entre el 0% y el 19,99999 es una inversión pasiva, es decir que probablemente aquí la estrategia financiera puede ser dos. La estrategia financiera puede ser meramente de rentabilidad, que podemos encontrarnos como las inversiones temporales, como las que teníamos. En el ejemplo, ¿se acuerdan que era un 4%, un 6%, una inversión pasiva? O si viene a largo plazo, puede ser a largo plazo, pero se mantiene con un objetivo de participación, por ejemplo. Solamente para tener participación dentro de la empresa, pero una participación pasiva. Ya, es decir, pasiva es que no puede tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, si lo ponemos en una sala de clase, levantaría la mano usted, pero no, como que le dirían ya, muchas gracias por su opinión. Qué bueno, muy interesante, pero qué bueno, ¿ya? Ahora, desde ahí hacia arriba, cuando nosotros tenemos desde un 20 a un 50%, le denominamos influencia significativa. Influencia significativa es lo que denomina, que es una influencia, ¿ya? Uno puede tener opinión respecto a las decisiones que se vayan a tomar respecto al lineamiento, respecto a la administración, ¿ya? En la influencia significativa, por ejemplo, se dice que desde este momento, aquí, usted tiene derecho como accionista a la elección de al menos un director. O sea, como que al menos usted tiene un puesto en la dirección. Lo que no significa que usted se vaya a ir a sentar a ese puesto de la dirección, sino que usted al menos podría elegir cuál va a ser el director que lo represente. O sea, van a haber votaciones y usted va a elegir a los directores. Los directorios de la empresa no son una persona, normalmente puede ser 3, 5, se busca que sean impares, pero igual podemos encontrar directorios en los cuales sean pares, ¿ya? Ahora, cuando se tiene el 50% y justo el 50%, acá vamos a poner justo, se tiene un control adjunto, que es un control básicamente, pero que como es el 50%, de todas maneras igual no va a poder tomar la decisión por sí solo, ya como que no tiene mayoría de votos. Por lo tanto, va a tener al menos para 2 puestos en el directorio elegirlo y sería. Ya ahora. ¿Qué pasa entre el 50 y el 100%? Se dice que la empresa tiene control sobre la otra. Uno está invirtiendo sobre una empresa del 50% de su patrimonio, por ejemplo, y lo que está pasando es que uno tiene control. ¿Control sobre qué? Control sobre la dirección, control sobre entregar posibilidades de alineamiento de la administración, ¿ya? Pero sin embargo no tenemos que olvidar el gobierno corporativo, ¿ya? Voy a hacer tajante en esto, de que de repente uno piensa que porque invirtió en una empresa, tienen que hacer las empresas lo que uno les está diciendo. Y no, porque está el gobierno corporativo, en el cual los dueños de la empresa serían los accionistas, y los accionistas eligen a los directores eligen a la gerencia general.
¿ya? Por lo tanto, de aquí a acá tienen una relación estrecha, de los accionistas a los directores, tienen una relación estrecha, tienen consecuencias dentro de ellos. Sin embargo, entre los accionistas y la gerencia solamente hay una relación como asociativa, ¿ya? Los accionistas no eligen directamente a la gerencia general, sino que son los directores los que la eligen. Adicionalmente, los directores, por su parte, no pueden decirle a la gerencia lo que tiene que hacer, sino que son recomendaciones de lo que se busca. Por ejemplo, queremos expandirnos en el mercado latinoamericano. Ya queremos entrar a Perú, por ejemplo, queremos entrar a Argentina, queremos entrar a Uruguay. Gerencia general junto a la otra gerencia ven el lado más operacional de cómo se va a llevar a cabo eso. Ya entonces, cuando uno dice que tomó control sobre la empresa, lo que está tratando de decir es que a lo menos va a poder determinar la estrategia futura que se espera de la empresa, cómo se quiere que crezca, por ejemplo, decisiones de opiniones, también recomendaciones respecto a financiamientos, adquisiciones, entre otros. Eso en términos contables, ¿ya? En términos financieros vamos a tener dos. Uno que es la adquisición y la otra que es la fusión. La fusión básicamente es cuando se tiene el control sobre la otra empresa, es decir, se unen, y la adquisición es cuando tenemos desde una influencia significativa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre adquisición y fusión? Es que fusión básicamente, por ejemplo, de dos gerencias generales, va a tener que quedar una. Mientras que cuando se adquieren, si tenemos dos gerencias generales, van a quedar dos gerencias generales, porque solo se adquirió una porción de ella en método estratégico de inversión, pero cuando es una fusión, lo que se hace ahí es que se unen las dos empresas. Por ejemplo, un gran ejemplo de fusión fue cuando se creó la TAM, cuando se unió LAN con TAM, ¿ya? Y una adquisición es cuando, por ejemplo, ahora la TAM, perdón, se unió con Dell, ¿ya? Eso es ¿cómo se llama? Un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, yo estuve leyéndolo hace un tiempo, que aquí existía, en Chile estaba Popeye. ¿Se acuerdan de Popeye? La de comida rápida. Sí, ¿se acuerdan, cierto? Sí. No, Popeyes. ¿no es de Ya. jabón? No, no Popeye. Popeyes. Era de pollo. Ah, ya. Ya. Sí, sí, sí. Popeyes, yo estuve leyendo porque como que Popeyes desapareció. Había uno que estaba, por ejemplo, en Pedro Valdía y desapareció. Y yo estuve investigando de qué es lo que estaba pasando y lo que se estaba tratando de lograr era que Burger King adquiriera, hiciera una fusión con Popeye, es decir, que la controlara completamente y la absorbiera. Entonces como que estaban en eso, de que si Popeyes iba a ser una adquisición de Burger King o iba a ser una fusión con Burger King. ¿Ya no? Eso es lo que se estaba viendo, yo me quedé hasta la mitad de la historia, no le hice seguimiento más allá. Pero si cambió nombre probablemente fue una adquisición con mayor control por parte de otra empresa, ¿ya? Eso es lo que va pasando. ¿Qué otra cosa pasó? Por ejemplo, Líder, del grupo Walmart, ¿ya? Entonces, hay muchas que uno va viendo y uno dice, oye, pero esta marca no era de esta, así como que uno va perdiendo un poco la noción, ¿ya? De qué es lo que está pasando en el mercado. Y por ejemplo, los bancos se fusionan mucho, ¿ya?
Por ejemplo, me parece que Itaú fue el que compró a BBVA. Si es que no me equivoco, a ver, espérenme un poco. Sí. ¿Sí? ¿Qué Y fue lo Van que Boston también creo que está metido. Scotiabank adquirió a BBVA. ¿Ah? Ya, eso, Scotiabank, aquí me están informando por interno que era Scotiabank adquirió a BBVA, porque era Scotiabank azul. Había un momento que era así como su tarjeta Scotiabank azul, que era para los que eran del BBVA. Ya, ¿qué me comentaba? Que yo tenía entendido que Van Boston creo que se transformó en Itaú, ¿o no? Había un banco que se llamaba Van Boston, que no me acuerdo dónde era, pero No sé. Ah, ya, aquí me informan de nuevo por interno que Itaú adquirió a Corbanca. Ahí está. Itaú con Corbanca, Scotiabank con BBVA, antiguamente era Banco Edwards y Banco Chile. Y así vamos viendo desaparecer a empresas que se van fusionando. También. ¿Ves? Hay muchos. Ya, entonces esto como que no está ajeno a nuestra vida. Ya es solamente un poco abrir los ojitos para encontrar eh, estas fusiones, ¿ya? Y adquisiciones. Las adquisiciones no hacen que desaparezca como otra empresa, ¿ya? Normalmente las adquisiciones son más por un tema de inversiones, ¿ya? ¿Qué nos dicen por aquí? Metropolis Intecom es actualmente se conoce como BTR. Muy bien. También, pues, por ejemplo, Smartcom me parece que tiene relación con WOM. ¿O era con Claro? No lo recuerdo. Parece que es con WOM. Pero bueno, así va apareciendo y desapareciendo fusiones, ¿ya? Entonces, aquí dice inversión de 20% más cuando una sociedad posee una inversión que representa un 20% o más del patrimonio de otra, sin llegar a tener el control mayoritario, se conoce por el nombre de coligante, y a la sociedad emisora de la inversión como coligada o asociada, ¿ya? Y en términos de un 50% más cuando una sociedad ejerce un control mayoritario sobre otras, directa o indirectamente, recibe el nombre de matriz, y la sociedad en que se hace inversión recibe el nombre de filial o subsidiaria. ¿Ya? Aquí normalmente, por ejemplo, se habla de cuál es la matriz de Walmart, dónde está como la casa central, ¿ya? Y cuáles son sus filiales o cuáles son sus subsidiarias, que serían los Walmart como de todos los países. Ya también, por ejemplo, en términos de la mayor matriz que podemos tener es Cencosud. Cencosud sería una matriz y como un grupo, ¿cómo se llama? Un conglomerado, y tendría filiales, ¿ya? Que serían todas las otras empresas como Santa Isabel, París, claro, ¿ya? Pero eso sería ay, lo olvidé, lo acabo de decir, un conglomerado, eso, ¿ya? Pero sería una matriz. Eso. Entonces, el control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una sociedad con el fin de obtener beneficio de sus actividades. Eso respecto a lo que dice la NIC 27. Al poseer más del 50% del patrimonio de otra empresa, la empresa matriz tiene el derecho de elegir la mayoría de los directores, así como también tener un contrato de administración. Una empresa puede ejercer un control sobre otra no solo cuando posee el 50% directo de del patrimonio, sino que también a través de una tercera. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que dice que la matriz A tiene control directo sobre la filial B y sobre C, ¿cierto? Y adicionalmente, lo que también vemos aquí es que si no existiera esta, por ejemplo, no existiera aquella, y la filial C tiene un 90% de participación en la filial C, la filial B en la C, diríamos que A
tiene control directo sobre la filial B y tiene control indirecto sobre C, ¿ya? Aquí vamos a tener un ejemplo bien más claro. A tiene control sobre B, un control directo, y tiene un control B sobre C, también es control directo, pero A sobre C es indirecto. ¿Ya? Eso. Ahora, el método de valorización que tiene esto es por el método de valorización a valor patrimonial, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando nosotros contabilizamos, al contabilizar, el reconocimiento se debe hacer en base al patrimonio, ¿ya? A ningún otro valor, solo al patrimonio. Y el método por el cual se va reflejando las variaciones es por el método de participación, que es lo que dice a continuación. Dice, en este método es aquel mediante el cual la cuenta de inversiones y las cuentas de resultados del inversionista se ajustan periódicamente para reflejar, base de vengado, los cambios en la participación del inversionista. ¿Ya? Entonces nosotros reflejamos los cambios en la participación por el método de participación respecto a las cuentas de resultado del inversionista. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar inmediatamente al ejercicio. Ahí les dejo los asientos contables. Y vamos a hacer este ejercicio para... ¿A dónde está? Aquí. Para comenzar a entender qué es lo que está pasando. ¿Ya? Existen dos métodos en los cuales uno puede entregarles la información. Uno les puede entregar la información inmediatamente, como por ejemplo, cuánto fueron las utilidades y cuánto fueron las reservas. Uy, me acabo de acordar de algo. Ah, sí, estoy grabando. Ya. Hace mucho rato que ya. Entonces, le podemos entregar la información así, tal cual, como estas fueron las utilidades, estas fueron las reservas, ¿ya? Y la otra forma en la cual nosotros le podemos entregar la información es a través de un cambio de patrimonio, ¿ya? Es básicamente una variación de periodo a periodo, que esta es la forma como resumida de presentarla, pero en los estados financieros se ve así: el estado consolidado de cambios de patrimonio. ¿Ya? Si ustedes ven, vamos a verlo, vamos a tener cuentas como capital pagado, otras reservas, resultados acumulados, ¿ya? Y total del patrimonio. Entonces aquí lo que me está diciendo es hacia el lado, ¿ya? El resultado final va hacia la derecha. Entonces aquí me va diciendo cuál va a ser finalmente el resultado del patrimonio al final del periodo, ¿ya? Y cuáles fueron sus variaciones respectivamente. Esto sería un cambio de resultado como en una empresa, como lo presenta. Este sería una forma más resumida de presentarla con las cuentas básicamente que debemos contabilizar. Y esta sería una abreviación porque solamente nos están pidiendo que contabilicemos este tipo de variaciones. Ya, entonces ahí tenemos dos formas de presentarlo y la otra, que es la forma de presentación, es los estados financieros. Ya, entonces, vamos a leer este ejemplo. Dice, el 1 de octubre del 2017, la empresa Casa de Río realiza una inversión en las empresas A, B, C. En el cuadro a continuación se detalla la composición del patrimonio de cada una de ellas, las empresas emisoras y el número de acciones adquiridas por el inversionista, además de las utilidades y reservas que se obtuvieron al 31 de diciembre del 2017. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente aquí es que, vamos a ponerlo con verde, bien grande. Estas cuentas, si nosotros las vemos de utilidad y de reserva, ¿qué cuentas son? ¿A qué estado de situación financiera corresponde?
¿Ya? ¿Y reservas? Ya. Entonces, sí. Si vemos, el efecto que va a tener va a ser a nivel patrimonial, ¿cierto? Por lo tanto, las variaciones que vayamos a tener, tenemos que tener presente porque tenemos, bueno, a valor patrimonial y a valor de resultado. Entonces, cuando tengamos variaciones en las utilidades, vamos a tener que ocupar utilidades o pérdidas, y cuando hagamos las variaciones de las reservas, vamos a tener las cuentas de otras reservas, ¿ya? Porque son distintas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, las utilidades finalmente llegan a una cuenta que se llama resultados acumulados, y las reservas o las variaciones en las reservas u otras reservas van directamente a la cuenta otras reservas, ¿ya? Que, como muy bien dijeron, estos resultados y esto es ORI, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos que ver la contabilización de ambas, ¿ya? Entonces, la información adicional dice que las empresas A y B pagaron dividendos totales por montos de 500.000 y 400.000. El valor libro de las acciones, es decir, este valor libro nosotros lo denominamos como valor patrimonial. Valor libro significa que usted toma el valor del patrimonio y lo divide por la cantidad de acciones, y ese es el valor del patrimonio de cada acción. Son de 1.800 y 900 respectivamente, y fueron compradas a 1.200, 1.750 y 1.960. Este valor que está aquí podemos determinarlo como un valor justo que se denomina, que era, como lo estábamos viendo, un valor razonable, que fue de común acuerdo cuando se llevó a cabo esta inversión. Y entonces, para esto nosotros lo que tenemos que hacer es ir contabilizando por inversión. Ya no podemos contabilizar las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es la inversión. Vamos a ver la inversión A. La inversión A, lo primero que tenemos que determinar es cuánto es la participación. Esto es para nosotros. ¿Cuánto es la participación? Sería de las 2.000 acciones adquiridas del total de 8.000. ¿Cuánto porcentaje fue que adquirí? ¿Cuánto es? 25%. Por lo tanto, si yo quisiera añadirle un apellido, esta empresa tiene influencia significativa. ¿Ya? Y es de ahí de donde viene nuestra contabilización. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la adquisición como tal. Y la adquisición fue el 1 de octubre. ¿Ya? Entonces, el 1 de octubre del 2017, nosotros obtuvimos una inversión en asociada, ¿ya? Una inversión en asociada, y salió banco, ¿cierto? La pregunta es, vamos a rellenar esto. ¿Cuánto pagamos por la inversión A? Nosotros pagamos 1.200 por una cantidad de 2.000 acciones. ¿Cuánto pagamos? Ya, la pregunta es realmente cuánto costaban esas acciones a valor patrimonial, porque recuerden que tenemos que el reconocimiento a valor patrimonial. ¿Cuánto costaba? Costaba 1.000 y eran 2.000, por lo tanto el costo patrimonial era 2 millones. ¿Calza eso o no? No. Nosotros pagamos una plusvalía por los 400.000 pesos adicionales. ¿Por qué pagamos una plusvalía? Porque pagamos más de lo que costaba, ¿ya? A valor patrimonial. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a poner así como un asterisco aquí. Y esto es a valor patrimonial. Y esto sería
a valor justo. Entonces, como tips, cuando el valor patrimonial sea menor al valor justo, tenemos una plusvalía. Ya, eso como un tips. Entonces, ¿qué es lo otro que me dice que yo tengo que ir contabilizando? Bueno, lo otro que yo tengo que contabilizar ahora es las variaciones, eso me decía la norma, las variaciones que se obtuvieron. Ya, como yo no tengo información respecto a los meses posteriores, como por ejemplo en noviembre, yo determino que como esto era trimestral, la siguiente información sería el 31 de diciembre. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es contabilizar el 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces voy al 31 de diciembre del 17 y lo que tengo que contabilizar es las utilidades, perdón, y las reservas. ¿Ya? Bueno, entonces primero vamos a reconocer las utilidades y lo que dice aquí es, mira, mi inversión en asociada, lo primero, la utilidad aumentó o disminuyó. Aumentó en 1.000.000, por lo tanto mi inversión en asociada aumentó contra que cuenta como es de utilidad, es de resultado, yo voy a decir que es por una utilidad en asociada. La pregunta es, ¿tengo que poner 1.000.000 aquí? ¿Eso está bien o está mal? Esa es la variación, ¿cierto? Es decir, gané 1.000.000, pero yo tengo que preguntarme, ok, la empresa ganó 1.000.000, pero yo solamente tengo un 25% de ella. Por lo tanto, ¿cuánto realmente gané? 250.000. Ya que es el 25% de 1.000.000. Y sigo. Lo siguiente que tengo que reconocer siempre luego de la utilidad son los dividendos, si es que hay. Y esta empresa, la empresa A, pagó 500.000 pesos de dividendos a todos. Por lo tanto, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Me pagaron 500.000 pesos de dividendo a mí o a todos? A todos. Por lo tanto, yo tengo que reconocer por mi participación. En tal caso, va a aparecer, al igual que cuando invertíamos en acciones, la cuenta dividendos en acciones, perdón, dividendos por cobrar por acciones. Por la inversión. ¿Sí? Contra la cuenta de inversión en asociadas. Entonces, el dividendo de cuánto era? Era de 500.000 y yo tengo solo un 25% de ellos. Por lo tanto, la cuenta me generó un dividendo por cobrar de 125.000. ¿Ya? Ahora, aquí no me dice si fueron cobrados o si fueron pagados. Ya solamente... Ah, sí, dicen pagaron dividendos. Entonces, yo a la misma fecha, voy a bajar esto. A la misma fecha, yo voy a reconocer su banco. Entonces voy a decir que entró un banco, por 125.000 pesos por dividendos por cobrar. Ya, 125.000 pesos. Y por último, lo último que me queda reconocer, ya reconocí las utilidades, reconocí los dividendos, me quedaría reconocer las otras reservas que aumentaron.
Ya, entonces como aumentó mi inversión, contra una cuenta que se llama otras reservas. Y al igual que en las utilidades, yo solamente participo de un 25% de esas reservas. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Cuánto sería? ¿Alguien está por ahí? Sí, el 25%. No, el 25% de 700.000. Ya, entonces las otras reservas a considerar aquí son de 175.000. Y eso sería la inversión A. ¿Ya? La inversión B y la inversión C se ejecutan de la misma manera. Solo que la inversión C no va a tener estos que están aquí. Esto que voy a dejar con un asterisco. Esto no tendría la C porque no repartió dividendos. ¿Ya? Entonces solamente habría que reconocer su variación a nivel de participación. ¿Se entiende? Un poco más o menos. Sí, tal vez, quizás. Le voy a dar una vuelta. Profe, Dígame. ¿cómo cuánto más o menos se demora en subir los videos a YouTube? Yo creo que hoy día como a las 6, 5 o 6 estaría lista, porque tengo una reunión entre medio. Así que ahí probablemente no pueda subirla, ¿ya? Pero yo creo que como a las 5 estaría. ¿Y la clase del miércoles, profe, murió? ¿La grabación? No murió porque un compañero, olvidé el nombre, la tenía grabada, así que la tenemos. Oh, qué buena. Sí, Ya. no me acuerdo. Soy pésima con los nombres. Pero él es nuestro salvador, exactamente. ¿Ya? Así que eso. Damos por terminada la clase hoy y yo les voy a subir todo esto a medida que pueda ya, porque tengo unas reuniones que resolver ahí, así que eso. ¿Ya? Damos por finalizada la clase de hoy. Con esto, el próximo miércoles terminaríamos de ver inversiones asociadas y veríamos leasing, ¿ya? Porque el próximo viernes es feriado, por lo tanto no tendríamos clase y ya luego de eso viene la semana solemnes, ¿ya? Así que con eso estamos. ¿Alguna duda? Exactamente. Profe, ¿y Bien, la clase del miércoles se la pasaron a usted? ¿qué cosa? ¿La que perdimos? ¿Sí? ¿Ya se la Sí, mandó la el tengo video? yo. Sí, la tengo yo. Ah, Solo que tengo ya. que subirlas, ¿ya? Profe, Dígame. el trabajo que Ujú. tenemos que hacer, usted lo subió a Finis, es que no lo encuentro. Sí, debe estar en Infinis. Lo voy a Lo- revisar porque a lo mejor está oculto, ¿ya? O sí, está en porque lo he otro... buscado varios días y no lo encuentro. Ya, okidoki. Muchas gracias por mencionar. Lo voy a revisar Y lo otro, ahora. Ujú. profe, ¿se acuerda el video donde hablamos sobre trabajo? Ese tampoco lo va a subir. Uy, ¿de verdad no está arriba? No, es Ya, que yo estudio con los videos, entonces no lo encontré. ya, okidoki. También lo reviso. Muchas Ya, gracias. gracias. Ya, Profe, entonces, dígame. sobre ese trabajo de la empresa que es para una semana más, parece, ¿hay alguna rúbrica o algo así como para guiarse Sí, bien? ese es el que parece que está oculto. Si no, Ah, lo ya, vuelvo a subir. ¿Ya? ok, gracias. Eso. Ya. Que les vaya muy bien.
a Carlos es nuestro salvador. Eso. Nos vemos, adiós, cuídense mucho.